Les saludo en el nombre del Señor. ¿Qué dice la Biblia sobre el cielo? ¿Es real el cielo? ¿De qué sirve predicar sobre el cielo? Una motivación importante de la salvación no es solo tener una nueva vida ahora si uno se arrepiente, una vez que uno es salvo, ¿cierto? Sino que además la razón que Dios tiene para realmente llamarnos a su comunión es participar de la vida eterna con Él en el cielo. Pero ¿qué sabemos acerca del cielo? ¿Podemos expresar lo que es el cielo y con qué propósitos existe este lugar? ¿De qué nos sirve también, cierto, en la vida práctica esperar y vivir, cierto, en esta esperanza del cielo por la eternidad con el Señor? La verdad es que recuerdo, cierto, muchas canciones en la iglesia sobre el cielo, hablando, cierto, de que el cielo es un precioso lugar. Recuerdo también coritos que aprendimos cuando niño, cuando aprendimos allá en el cielo no habrá más llanto ni más dolor, porque estaremos toditos juntos en el cielo. Hoy día es cierto, cuando vivimos en un tiempo donde cada día escuchamos de muertes, de miles de personas que parten a la presencia del Señor, la verdad es que tenemos que nosotros también preguntarnos de qué manera, cierto, enfrentamos también esta situación nosotros personalmente. Si confiamos que Dios un día, si Él nos llamara, cierto, va a llevarnos al cielo. Y la pregunta siempre que tenemos que hacernos, si Dios te llamara hoy día, a ti y a mí, ¿estás seguro que irías al cielo? Quiero decir que una de las razones importantes por qué el cielo existe es que Dios, en primer lugar, es un Dios de gracia y de misericordia. Y Dios es un Dios de gracia y misericordia porque Dios también es justo. En su justicia, Dios realmente lleva a cabo su carácter de justo a través de condenación y también de salvación. Y esa salvación no es porque usted y yo merezcamos la salvación, sino que Dios quiere tener comunión contigo, pero no puede a través, cierto, de nuestra propia naturaleza carnal y pecaminosa, sino que lo hace a través de la gracia, proveyendo a su Hijo Jesucristo, para que Él pague por nosotros en la cruz. La Biblia dice que Dios es santo, y nadie puede estar en la presencia de Dios sin santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, la pregunta que quiero comenzar haciendo es, ¿el cielo realmente es algo real o es un cuento de hadas para calmar la conciencia de la gente? La Biblia, y obviamente nosotros como creyentes tomamos la palabra de Dios como la verdad para nuestra vida. El cielo es un lugar real. La primera cosa que quiero resaltar, lo que la Biblia nos da a entender, que el cielo es un lugar real. Dios tiene su trono en el cielo. Por ejemplo, el profeta Amós capítulo 9, versículo 6. Y le invito a que usted tome nota de estos versículos en la Biblia. La Biblia dice en Amós capítulo 9, versículo 6. Dice, Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Dios dice en su palabra que edificó en el cielo sus cámaras. El cielo nos muestra la majestad de Dios, porque en el cielo Dios tiene su trono, manifiesta su autoridad. Ahora, también la Biblia nos da a entender que nosotros podemos aprender hoy y reflexionar en nuestro corazón que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. La Biblia dice en Deuteronomio, otro pasaje que usted tiene que anotar en sus notas, en Deuteronomio capítulo 4, versículo 39, dice, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. En el mundo la gente se alegra mucho cuando logran cumplir algunos deseos, pero el Señor habla de que la alegría y el gozo que debemos tener como superior es que nuestros nombres
estén escritos en los cielos. Yo sé que tenemos muchas motivaciones por las cuales nos alegramos y normalmente tenemos la tendencia a pensar, en una carrera que termina, cumpleaños, logros que uno tiene. Pero la Biblia nos enseña que el Señor les instó a los discípulos a no alegrarse por cosas solamente de ese tipo, sino dice la Biblia en Lucas capítulo 10, versículo 20. Lucas, otro pasaje que usted debe anotar, Lucas capítulo 10, versículo 20 dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Si hay un gozo en el mundo por algo valioso que pierden y recuperan los hombres, la Biblia dice que hay gozo sobre todos los gozos. Hay un gozo que es sobre todos los gozos. Y este gozo, la Biblia nos muestra, ¿cierto? El Señor particularmente en el libro de Lucas capítulo 15, versículo 7. Lucas es un capítulo, y también le invito a anotarlo, Lucas capítulo 15, Dios nos habla, ¿cierto?, cómo el Señor responde a los fariseos cuando ellos menosprecian realmente a la gente y piensa que no son merecedores, particularmente ciertos pecadores, porque ellos se consideraban de una manera muy orgullosa que no eran tan pecadores como los demás. Pero el Señor le responde a través de 3 parábolas: la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo perdido. Y obviamente el Señor les habla, ¿cierto?, de cómo se goza la persona que encontró la oveja. Y es una ilustración, esta parábola, del gozo que Dios tiene cuando alguien se arrepiente. ¿Y cómo se manifiesta este gozo? No solamente, ¿cierto?, en la tierra. En Lucas 15, versículo 7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dios dice en su palabra que en el cielo hay gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Sabemos que no hay nadie justo, pero Dios realmente en el cielo tiene gozo en su corazón. Ahora, ¿por qué el gozo? Obviamente porque siempre fue el plan de Dios que tú y yo tuviéramos comunión con Él. Pero el pecado, ¿cierto?, nos dañó y nos separó de Dios, y por lo tanto necesitamos restaurar esa comunión. Y esa comunión viene a través de que nosotros consideremos el Evangelio en nuestro corazón, nos arrepintamos y tengamos, ¿cierto?, una nueva vida como Dios quiere hacerlo a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Ese gozo es el gozo de Dios en los cielos. Lucas 15, versículo 10, en el mismo contexto del capítulo 15 que ya expliqué el contexto. Dice la Biblia: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ahora, ¿quién está delante de los ángeles de Dios? ¿Está Satanás? No, de ninguna manera. Obviamente, ¿quién está delante de los ángeles de Dios? Es Dios mismo. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces la Biblia nos habla del gozo mayor que toda la creación, y Dios mismo, ¿cierto?, exalta por la necesidad de las personas que vieron su condición pecaminosa, se arrepintieron realmente de lo que significaba su condición pecaminosa, se percibieron lo indigno que son delante de Dios y pudieron, ¿cierto?, tener la gracia de la fe en su corazón para poner confianza en Jesús como su Salvador. Y obviamente empezaron a caminar bajo, ¿cierto?, lo que es la cubierta, la protección, el paraguas del Señor con su palabra. La Biblia nos enseña que si bien los creyentes tenemos, ¿cierto?, la salvación, tenemos, ¿cierto?, el perdón de pecados, hemos sido bendecidos por nacer de nuevo, vamos igual que todos a experimentar la muerte, y nuestra alma y espíritu van a la presencia de Dios. Pero cuando venga el Señor, Dios dará un cuerpo incorruptible a nosotros y seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Amén. Ahora, eso lo dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 3, otro pasaje que usted debe anotar en sus notas.
1 de Juan capítulo 3 versículos 2 y 3 dice: amados, el apóstol Juan, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero dice, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dios en su palabra dice que el Señor se va a manifestar. Y cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora, entonces está claro, en primer lugar, ¿cierto?, cuál es el espíritu del cielo, cuál es el propósito que Dios tiene. Es volver a la comunión, no solamente ahora con nosotros, al darnos una nueva vida, sino por la eternidad, compartir con sus hijos que se han arrepentido y que realmente han tomado la bendición del perdón de pecados y ahora tienen comunión con Él. Ahora, quiero decir que, porque estamos en el punto que el cielo es su lugar real, hemos establecido esta verdad, pero quiero dar algunos detalles más. En primer lugar, en estos detalles, quiero establecer que la Biblia establece que el cielo es su lugar específico y está arriba. Eso es lo que el Señor dice, por ejemplo, en capítulo número 14, famoso pasaje en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 y 2, dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí el Señor nos habla de un lugar específico. Él fue a preparar lugar para ti y para mí. Dice la Biblia: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Entonces, el cielo es un lugar específico. El Señor realmente nos muestra que lo que Él, cierto, estableció en su palabra en el libro de Juan capítulo 14, lo corroboró, porque cuando Él resucitó, después de estar 40 días compartiendo con sus discípulos después de la resurrección, Él ascendió al cielo. Realmente, la Biblia dice que habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, eso está en el libro de Hechos capítulo 1, versículo 9. Hechos capítulo 1, versículo 9. Dice que habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Él ascendió al cielo. Luego dice, aquí es cierto que ahora versículos 10 y 11 del capítulo número 1 del libro de Hechos. Anote este pasaje también. Este pasaje nos muestra que Él regresará desde el cielo para buscar a los que le esperan. La palabra nos muestra esto en el versículo 10 y 11 del libro de Hechos. Dice que estando ellos, acuérdense que estos 12 fueron testigos de su ascensión, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Ahora, entonces vemos, cierto, que el cielo es una realidad, pero vamos a ver, cierto, qué características tiene más el cielo. En el libro de Hebreos capítulo número 1, versículos 2 y 3, el Señor nos muestra que el Señor, cuando ascendió al cielo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Señor nos muestra aquí, cierto, en el libro de Hebreos, otro versículo que usted debe anotar, capítulo 1, versículos 2 y 3, hablando de Jesús, dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Entonces, el Señor fue a un lugar específico. Él está preparando, ¿cierto?, morada para ti, para mí, pero ahora, cuando Él está, ¿cierto?, ascendido, también está, la Biblia dice, a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Cuando hablamos que el cielo es un lugar, la Biblia nos muestra y nos enseña que el cielo está en lugar en la parte del norte del universo. Está ubicado, ¿cierto?, ahí el trono de Dios. Cuando la Biblia habla que el Señor se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Si usted recuerda, ¿cierto?, el pasaje en el libro de Isaías, cuando la Biblia describe cómo, ¿cierto?, Satanás se rebeló, y cómo describe la Biblia en capítulo 14 de Isaías, otro pasaje que usted debe anotar, Isaías 14:13, cuando el Señor describe cómo, ¿cierto?, Satanás se rebeló, y cuál era el espíritu, cómo él se rebeló. Y dice la Biblia, hablando, ¿cierto?, de Satanás, diciendo, tú que decías en tu corazón, hablando, ¿cierto?, del estado del corazón de Satanás. Satanás decía, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. El Señor nos muestra, ¿cierto?, que independiente de esta actitud de Satanás, sabemos que él fue realmente un rebelde, y es rebelde hasta hoy día, pero él quiso, ¿cierto?, usurpar y tomar el trono de Dios. Pero Dios lo echó, ¿cierto?, de ese lugar. Pero, ¿de dónde está el trono? Levantaré, y aquí está una descripción, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Por eso es cierto que muchos establecen que el cielo está en alguna parte del norte del universo. Ahora, entonces hemos dicho que el cielo es un lugar real. No solamente porque el Señor lo dijo, sino también porque Él ascendió al cielo, Él volverá del cielo y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, y también se está en lugares específicos que la Biblia nos enseña. Ahora, la Biblia nos muestra que algunas personas ya están en el cielo. No solamente, ¿cierto?, los que han creído han muerto, sino que personas, por ejemplo, como Elías, subió al cielo en un torbellino. Puede leer usted en 2 de Reyes capítulo número 2, versículo 11. Él, cierto, no murió, sino que él fue traspuesto. También Pablo, si bien, cierto, también él no murió, pero recibió una revelación que le llevó a estar en el tercer cielo, que es el mismo paraíso. Si leemos 2 de Corintios capítulo 12, versículo 4, en 2 de Corintios capítulo número 12, versículos 1 al 4, el apóstol Pablo recibió revelación en el tercer cielo, que lo llamó el paraíso. Y dice la Biblia, hablando, ¿cierto?, el apóstol Pablo, ciertamente, dice, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, dice, o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. La verdad, si, por ejemplo, a veces no tenemos palabras para describir la belleza de algo, y simplemente lo percibimos en nuestros sentidos y en nuestro espíritu. De hecho, cuando uno se extasia, o se extasía, ¿cierto?, en el sentido de admirar el cosmos. Si usted ha ido al sur, por ejemplo, el cielo estrellado es algo que nos hace reflexionar en toda la creación, el Dios creador. Y la verdad es que en este caso particular, el apóstol Pablo, ¿cierto?, la Biblia dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que nos es dado al hombre expresar. Y el Señor, ¿cierto?, nos muestra que aquí el Señor nos habla de un tercer cielo.
sabemos, cierto, que hay tres particularidades de los cielos. De hecho, la Biblia en muchas partes habla de los cielos, no del cielo, pero cuando habla de los cielos está hablando de primera parte de la atmósfera, luego el cosmos y luego vemos el paraíso. Y el paraíso es algo que Dios sabe, cierto, dónde está. Nosotros, y de hecho, todo lo que es la ciencia astronómica puede contarnos mucho de lo que es el cosmos, pero el paraíso no está, cierto, en el conocimiento del hombre, pero sí está en el conocimiento de Dios. Y Dios se lo reveló, cierto, en este caso particular, al apóstol Pablo. Dios creó los cielos y la tierra. Por la palabra de Jehová, dice la Biblia, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. El Salmo 33, versículo 6 nos muestra esta verdad. Y todo lo que es la atmósfera, el cosmos y aún el mismo paraíso, cierto, fue creado por Dios y particularmente, cierto, para que sus hijos puedan tener comunión con Él. Ahora, también quiero decir que el apóstol Juan recibió la revelación sobre las características del cielo. Se le llama la ciudad santa, y eso está en Apocalipsis. Tiene que leer usted capítulos 20, 21 y 22, donde es la conclusión del plan que Dios tiene para ti y para mí, en la Biblia. Entonces el cielo es un lugar real. El cielo es un lugar real. No es un cuento de hadas. Ahora, es importante establecer de qué manera nos sirve a nosotros y le sirve a usted en forma práctica esperar, cierto, la venida del Señor y también compartir esta firme convicción en nuestro corazón de que el cielo es un lugar real. Cuando Dios dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. La Biblia nos muestra que al pensar en este tema sobre el cielo, tiene algo muy práctico para ti y para mí. ¿En qué sentido? Que en el caso del creyente, Dios quiere que no nos turbemos de las adversidades. ¿Cuántas noticias, cierto, tristes tenemos hoy día de familias, cierto, que están con mucha pena por la partida de sus seres queridos? No solamente personas mayores de edad, adultos mayores, sino también aún niños. No hay nadie que va a estar exento, según las noticias, cierto, que tenemos. Tarde o temprano, un día Dios va a llamarte a ti, quizás a raíz de esta pandemia o quizás más adelante. De hecho, la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero nosotros podemos pasar por alto el juicio, porque ya el juicio, si uno ha creído en Jesús, realmente fue puesto en la persona de Cristo cuando murió en la cruz por ti y por mí. Somos justificados por la fe. Es lo que Él hizo en la cruz del Calvario y también por la evidencia de lo que Él hizo en el Calvario, en el sentido de que fue certificada, que su sacrificio fue aceptado cuando Él resucitó. Entonces, cuando nosotros creemos en Jesús, no debemos turbarnos en la adversidad. No significa que no vamos a tener a veces algún grado de preocupación y temor que no lo tiene. No significa que no vamos a exponernos al peligro. Pero el Señor dice, no se turbe vuestro corazón. Entonces, Dios quiere que no nos turbemos en las adversidades. También Dios quiere que nosotros coloquemos fe de corazón en Él. Por eso dice, que creen en mí, en lo que Él hizo por nosotros, al pagar por nuestros pecados y justificarnos de toda maldad. También Él quiere que confiemos en lo que Él hará, lo que está haciendo, porque dice, voy pues a preparar lugar. Eso significa creer en la eficacia de lo que Él hizo en la cruz, pero también creer lo que está haciendo ahora, a través de que realmente Él está, cierto, ocupado haciendo las tareas que Él prometió, y un día viene a buscarnos. Ahora, uno podría pensar que es un término humano, porque sabemos que Dios tiene el poder para hacer así, y crea, cierto, todo un edificio. Crea todo, cierto, lo que Él creó por su sola palabra. De hecho, la Biblia dice, sea la luz, y la luz fue hecha. Pero es un término que Dios ocupa, el Señor, en su palabra, para que entendamos que realmente el lugar está preparado para nosotros. La Biblia nos enseña que la eficacia de lo que Él hizo en la cruz del Calvario es para llevarnos al Padre, porque la Biblia dice en Juan capítulo 14, versículo 6,
Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6. El Señor, ¿se acuerda que Tomás le preguntó, Señor, no sabemos el camino para ir al cielo? Entonces Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Dios quiere que tengamos esta bendición de la paz en nuestro corazón. Si usted es un hijo de Dios, realmente Dios le llama a confiar en Él. Ahora, si usted no es un hijo de Dios, Dios le llama a arrepentirse, a tener comunión con Él, a reconocer, cierto, que está tan desbocado, cierto, los temores. Puede confiar en los medicamentos, puede confiar en los tratamientos, la vacuna que viene, puede confiar, cierto, en su cuenta corriente, puede confiar en muchas cosas. Pero la verdad es que llega un momento en que Dios le va a llamar, ya sea con este COVID-19 o quizás más otro problema que podría tener más adelante, aún la misma muerte que no la puede evitar. Entonces, si Dios le llamara hoy día, ¿está seguro que iría al cielo? El cielo es un lugar real, así como el infierno es un lugar real. No vamos a entrar en ese punto ahora, pero quiero, cierto, realmente establecer la gran verdad, donde el Señor ahora está esperando el tiempo en que regrese para buscar a sus hijos. Pero toda persona que muere en este mundo va a dos lugares, al cielo o al infierno. Y Dios quiere que tengamos la bendición de una nueva vida ahora y que podamos confiar, ¿cierto?, que a pesar de las situaciones debemos confiar en Él, que Él está preparando lugar para ti y para mí. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿De qué nos sirve predicar sobre el cielo? Para no turbarse de las adversidades, para poner fe de corazón en Jesús. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Tengo un hogar allá en el cielo. Yo tengo un hogar allá en el cielo. Oh, mi Salvador me fue a preparar. Cantaremos gloria, aleluya, mi Salvador. Allí cantaremos gloria, aleluya, mi Salvador. Allí no habrá tristeza ni llanto, allí no habrá tristeza ni llanto, porque mi Jesús conmigo estará, porque mi Jesús conmigo estará. Allí cantaremos gloria, aleluya, mi Salvador. Allí cantaremos gloria, aleluya, mi Salvador.